Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 1 en su parte número 2, que es la introducción a los pronósticos. Bueno, bueno, en esta segunda parte vamos a ver algunos elementos que son importantes conocer como parte de la introducción a los pronósticos y que ya son elementos mucho más matemáticos y mucho más técnicos en relación a es querer establecer ciertas variables o adelantarnos a ciertas variables con el fin de que la empresa esté preparada para cuando esas variables lleguen y, bueno, de alguna otra manera no nos tomen por sorpresa. Pero sin más que agregar, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que establecer es un pronóstico que se llama el pronóstico basado en el consumo, que nos dice que es una herramienta básica y fundamental para el administrador que le permite conocer, en base a anteriores experiencias, el comportamiento de sus futuros consumos dentro del proceso productivo o de la transformación. El pronóstico del consumo es una herramienta con auxilio de la estadística y la matemática que nos permite planificar adecuadamente el requerimiento de insumos para la elaboración de productos. La estadística aplicada al mundo de los negocios permite realizar la proyección necesaria utilizando para ella la regresión lineal, que se convierte así en un gran soporte para la gestión. Y entonces aquí lo que tenemos que establecer es que nosotros a través de los elementos estadísticos, nosotros podemos determinar curvas de comportamiento del consumo. Sobre todo, y aquí tenemos que aclarar, sobre todo si nuestro producto eh, ya está bien identificado, ya tiene una base sólida de consumidores, ya tiene un reconocimiento dentro del mercado y evidentemente ya tiene un mercado lo suficientemente grande para poder establecer una línea de consumo y una línea de comportamiento y una línea de, eh, este, de identificación con la competencia. Si no tenemos estas tres cualidades, es difícil que nuestro producto podamos determinarlo a través de un pronóstico de consumo. Evidentemente, esta técnica sí no es para todos los productos, y más bien es para aquella que tiene, pues primero que nada ya tiene tiempo en el mercado. Segundo, ya tienen un número considerable de consumidores que los adquieren, ¿no? Y número tres, la competencia los conoce y de alguna otra manera sabe que tienen ventas que pueden ser o en ciertos momentos le pueden quitar eh, terreno a las otras empresas. Entonces, en ese sentido, sí podríamos aplicar el pronóstico de consumo. Si somos un negocio muy pequeñito, la verdad es que esta técnica realmente no nos sirve y podríamos utilizar otras con menos elementos técnicos, por llamarlo de alguna otra manera. Decíamos que para que el pronóstico se logre tenemos que establecer las técnicas de regresión lineal, las cuales son técnicas estadísticas, como ya hemos mencionado, que tratan de establecer eh, la forma de las relaciones entre las variables, es decir, se encargan de estudiar las relaciones funcionales entre diferentes elementos, ¿no? El calor contra lo refrescante, el dinero contra el fin de año, la clase social contra la marca, ¿no? La zona geográfica junto con la costumbre de compra, y eso me permite establecer un vínculo. ¿En qué momento el cliente se va a decidir por mi producto? ¿No? Y estas relaciones que son, vamos a decirlo así, que son conjuntas, que pueden ir de la mano, nos determinan un patrón de consumo. Y son ellas las que tenemos que analizar desde el punto de vista de la técnica de la regresión lineal. También para la técnica del pronóstico de consumo podemos utilizar la técnica correlacionada, que es una técnica estadística que permite medir la covariación
de las variables. Decimos que medir la covariación de dos o más variables, dos o más variables dependientes. Y entonces esto hace que haya múltiples factores por los cuales el consumidor puede adquirir un producto. Como bien sabemos, la compra puede ser por el precio y la disposición, puede ser por la marca y por la disposición, o puede ser por la aspiración y la ubicación. Entonces, y esos 6 factores que les acabo de mencionar, aún así se pueden mezclar para hacer un elemento covariante, que tiene varios elementos en los cuales coincidimos y por lo tanto vamos a decidir por cierto o por un determinado producto o servicio. Repito, esto lo estudiamos desde el punto de vista del pronóstico y evidentemente nos va a dar alguna referencia. Y luego ya pasaríamos al tema de equilibrio óptimo entre la calidad y el pronóstico. Y aquí tenemos que tomar elementos nuevamente estadísticos, donde dice que la precisión del pronóstico es el grado de cercanía entre la expresión de cantidad y el valor real de esa cantidad. Por lo tanto, el valor real generalmente no puede medirse en el momento en el que se realiza el pronóstico, porque la expresión se refiere evidentemente al futuro. Pero nosotros vamos a tratar de que con ese rango sea mucho más preciso en el momento de que llegue el tiempo y el momento de ejecutarlo. Por lo tanto, para la mayoría de las actividades comerciales, el pronóstico más preciso aumenta su eficiencia y su eficacia para responder a la demanda al tiempo que disminuye los costos operativos totales, que esa es la intención y esa es la idea. Pero bueno, pues no necesariamente esto es así. También el uso de las estimaciones de precisión nos permite que la precisión, cuando se calcule, proporcione una estimación cuantitativa de la calidad esperada del pronóstico. Para la optimización del inventario, la estimación de la precisión de los pronósticos puede servir para varios propósitos. En primer lugar, para decidir entre varios modelos de pronóstico que sirven para calcular la demanda de tiempo de entrega, cuál resulta más apropiado. También nos sirve para calcular la existencia de seguridad, suponiendo generalmente que los errores de pronóstico sigan una distribución normal. Esto es que una cadena de eventos inmediatamente le suceda a otra que ya tenemos prevista. Ejemplo, voy a la plaza comercial, veo el producto, me fijo en el producto y una vez que me fijo en el producto, lo más seguro en nuestro país es que veamos el precio. Una vez que veamos el precio, me vuelvo a fijar en el producto. Una vez que me fijo en el producto, empiezo a buscar la talla a la cual pertenezco, ¿no? Y saco del rack donde está el vestido, la prenda, lo saco, lo miro, ¿no? Lo miro a lo lejos, le doy vuelta, lo vuelvo a dejar en el rack, vuelvo a mirar el precio. Si hay un lugar para probarlo, decido probarlo, me fijo en el espejo, lo analizo, lo pienso, me lo quito y en ese punto es cuando se decide la compra del bien. Y a eso se refiere la distribución normal de eventos que se dan en el momento en que nosotros compramos. Por lo tanto, esa es la parte que nosotros buscamos elaborar y que buscamos desarrollar, que se den para que el cliente más o menos actúe conforme nosotros lo esperamos. Y por lo tanto, ese es el índice de pronóstico que nosotros queremos. Para priorizar los artículos que necesitan mayor atención, porque los pronósticos estadísticos puros no son lo suficientemente fiables, porque no estamos totalmente seguros, y lo hemos dicho desde el principio, es un pronóstico. Necesitamos que darle ciertos empujones en el ejemplo que acabamos de poner para que el pronóstico se logre, ¿no? Y no necesariamente
así solamente por la decisión del consumidor se va a dar. Y para ello llega el vendedor y para ello tenemos los 12 meses sin intereses y por eso tenemos pague ahora y pague lléveselo ahora y páguelo después, ¿no? O los descuentos más los descuentos o etc, estrategias que siempre se utilizan. Por lo tanto, entre la precisión y el punto óptimo de la calidad del producto, nosotros tenemos que establecer el impacto de la agregación en la precisión, donde decimos que es frecuente el error de interpretación, la calidad de un modelo de pronóstico como el factor determinante de la precisión de los pronósticos. Y esto nosotros tenemos que establecer que hay un rango en el que funciona el pronóstico y hay un rango en que no lo puede predecir todo, ¿no? O sea, si nosotros vamos a un pronóstico de ventas y estamos entre el 70 y el 80%, no podemos decir que nuestro pronóstico es erróneo, porque ningún pronóstico va a llegar al 100%. Eso es hoy poco probable, aunque tenemos todas las herramientas para determinar mejor un pronóstico, todavía no nos acercamos a ese nivel de precisión. E incluso si estamos en el 60%, todavía no podríamos hablar de un mal pronóstico, ¿no? Ya si hablamos de un 30%, entonces sí está sucediendo. Dice que, y entonces en ese sentido, el principal factor que determina el valor de la precisión es la volatilidad intrínseca del fenómeno. Esto es los diferentes factores que afectan mi fenómeno, ¿no? Y puede ser que ese día de rebajas sobre rebajas, nosotros teníamos un buen índice de, imagínense, de clima, ¿no? Un clima entre los 23 y 22 grados, ¿no? Teníamos cielo despejado y pues resulta ser que nos llueve, ¿no? Y hasta con granizo. Y entonces ahí nuestro pronóstico pierde volatilidad, por lo menos para esa fecha, ¿no? Por lo menos para esa fecha, ¿no? Ustedes están listos para ir a comprar y de repente pues la alerta sísmica. Y entonces ya es difícil que ustedes quieran salir de casa, ¿no? Por la misma situación. Querían ir al evento, querían ir al punto de venta o a la situación que querían desarrollar en relación al producto o al servicio y les tocó la marcha feminista, ¿no? Que no estaba planeada por esa parte donde ustedes viven, pero bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a esperar? No, seguramente se van a regresar y eso es parte del concepto de la volatilidad, ¿no? Y entonces en ese sentido, siempre hay que considerar que hay un factor no controlable en los pronósticos. También otro factor son las grandes áreas, como en el caso de los pronósticos nacionales contra los pronósticos locales, lo que produce en ocasiones más o menor precisión, ¿no? Que ahí nos faltó agregar. Lo mismo sucede con los periodos prolongados, como en el caso de los pronósticos mensuales contra los pronósticos diarios. Evidentemente, mientras más repeticiones de pronóstico haya, la precisión será más grande, ¿no? Y por lo tanto, hay también una precisión empírica contra una precisión real, ¿no? Un gerente de ventas que tiene 15, 20 años en el mismo puesto en la empresa, de alguna otra manera puede tener una intuición, un elemento empírico muy bien desarrollado, porque lo ha vivido muchas veces, ¿no? Y por lo tanto, en ocasiones el pronóstico empírico supera al pronóstico real o a la precisión real, ¿no? Pero finalmente no siempre se dan estas circunstancias. Y aquí, por ejemplo, se me viene a la mente la frase clásica de las mamás que te lo dije, ¿no? Y las mamás en ese sentido tienen una intuición genial, ¿no? Y ellas tienen un pronóstico de fiabilidad muy alto. Porque ellas antes de que suceda el evento ya saben que va a suceder mal, ¿no? Porque conocen a sus hijos, ¿no? Y entonces, pues no falta que digan, te lo dije. Te lo dije que te ibas a equivocar, ¿no? No iba a utilizar la palabra equivocar, iba a utilizar otra palabra, pero no es correcto. Y entonces aquí hay una precisión empírica al 100%, ¿no? Y aparte de ser al 100%, tiene el 100% de efectividad. Y bueno,
El término precisión generalmente se utiliza para referirse a la calidad de una medida física de algún tipo. Lamentablemente, esta visión es un tanto engañosa cuando se trata de pronósticos estadísticos. Evidentemente, ¿no? Ya ahí sí hay un abismo grande, ¿no? Y de hecho, a diferencia de la configuración física en la que la medida se puede comparar con métodos alternativos, la precisión real del pronóstico debe medirse estrictamente con respecto a datos que no se tienen, ¿vale? Y entonces aquí sí funciona. Por lo tanto, les digo que esta técnica estadística sí está limitada a cierto tipo de hechos y a cierto tipo de variables. Por lo tanto, una vez que los datos están disponibles, siempre es posible elaborar pronósticos totalmente precisos en la estadística, ya que basta con imitar los datos. Sí, en la parte estadística, en la parte de la formulación, en la parte de la recopilación de los datos, en la parte de la presentación de la información, es duda. Pero ya la realidad, bueno, pues ahí tendríamos que ver qué pasa, ¿no? Y dentro de las métricas más populares para la elaboración de pronósticos o para la observación de los pronósticos, tenemos el error absoluto medio, el error absoluto medio relativo, y ahí nos vamos dando cuenta de las cosas, el error cuádrico medio, el error absoluto medio relativo simétrico, ¿no? O sea, y el señor de la estadística te dice, mire, tuvimos un error absoluto medio relativo simétrico y tú te quedas con tu ojo así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y ese qué es? ¿Para qué sirve? O cómo se compra, ¿no? O sea, ya ahí te puede decir cualquier cosa y ya ahí, pues no está fallando, simplemente es parte del modelo estadístico. Y entonces, bueno, así suele suceder, ¿no? Con los métodos estadísticos que están sujetos a múltiples variables, aunque la elaboración esté bien diseñada. En el primer lugar tendremos la mercadotecnia y en la mercadotecnia vamos a utilizar el pronóstico en el tamaño del mercado, perdón, la participación en el mercado con la tendencia de los precios y de la precisión de los mismos contra el desarrollo de nuevos productos y para el caso de la producción en los costos de materia prima, en los costos de mano de obra, en la disponibilidad de materias primas, en la disponibilidad de mano de obra, en los requerimientos de mantenimiento, en la capacidad disponible de la planta para la producción y bueno, ahí podremos utilizar pronósticos. Ya para el caso de las finanzas, podremos analizar las tasas de interés, las cuentas de pago lento. Ya para los recursos humanos tendremos el número de trabajadores que necesitamos para ciertas temporadas, la rotación de personal, cuando se va la gente, cuando ya nos odia y dice, bueno, con permiso, ¿no? Luego tendríamos las tendencias de ausentismo, luego tendríamos las tendencias de llegada tarde, que sí limitan la productividad. Y luego para la planeación estratégica, o esto es para la alta dirección también, tendríamos los factores económicos, los cambios de precios, los costos en general y los crecimientos de línea, el crecimiento de línea de la producción, que habla de que una empresa en la teoría está creciendo. Y bueno, muchachos, por mi parte, espero les haya gustado y nos vemos en la clase presencial.